El suceso de Daniela Triviño. El 3 de septiembre del año 2012, una joven originaria de México concluyó su jornada laboral y se esfumó sin generar ninguna pista. Lo que se presentaba como un día común develó una realidad perturbadora. Su trayecto final estuvo caracterizado por una sucesión de determinaciones ejecutadas por una persona que ella conocía en exceso. Un individuo que por mucho tiempo había permanecido en su círculo más íntimo. Detrás de aquella ausencia existía una estrategia, un mutismo y una serie de acontecimientos que aún en la actualidad conmueven a quienes escucharon su relato. Esta es la historia de una muchacha cuyo futuro quedó encerrado entre la fe, la deslealtad y una indagación que reveló aspectos más profundos de lo que cualquiera pudo suponer. Permanece hasta el término porque cada elemento de este relato tiene relevancia. Saludos a toda la audiencia. Cotidianamente, en esta nueva iniciativa de análisis forense, exponemos los delitos que han sacudido al planeta. Desde extravíos hasta los asesinatos más crueles. Aviso. El material que se presenta a continuación se fundamenta en eventos verídicos, sucesos registrados y documentos de pesquisas. Su finalidad es divulgativa y formativa en el campo del estudio delictivo. Se sugiere prudencia a los espectadores, dado que se tratan asuntos delicados que pueden afectar sensibilidades. Los puntos de vista manifestados son evaluaciones del suceso y no reemplazan el juicio de las instancias jurídicas. Este espacio rechaza cualquier acción violenta. Iniciemos. El suceso de Daniela Triviño. Sin más preámbulo, examinemos en conjunto todos los pormenores de esta crónica. Daniela Melissa Triviño se formó en un entorno doméstico afectuoso y firme, acompañada del amor de sus progenitores y de su hermano Cristiano, quien le llevaba 3 años. Era una muchacha comprometida, bondadosa y metódica, con un talante amable pero decidido al momento de sostener sus convicciones. Su existencia diaria se desenvolvía entre su empleo, la vida familiar y las visitas habituales a su abuela, con quien sostenía un lazo muy fuerte. Desde su infancia, Daniela había mostrado ser ordenada y dedicada. Quienes la trataron evocan su temperamento sereno, su noción del deber y su prudencia al tomar resoluciones. La familia Triviño llevaba una vida modesta, definida por costumbres hogareñas y un diálogo permanente entre sus integrantes. La cohesión en ese hogar era palpable, cada miembro poseía un sitio crucial en la vida de los demás. Lo que la familia ignoraba era que la tranquilidad en la que residían sería quebrantada por un hombre que afirmaba amar a Daniela, pero que en la práctica se convertiría en su verdugo. Daniela entabló relación con Leonardo cuando ambos aún cursaban la secundaria. Compartían aula y desde una etapa temprana él resaltaba por su aparente carisma dentro de los grupos de jóvenes y en actividades eclesiásticas. Aquella confianza, unida a la imagen de adolescente formal y recto, hizo que Daniela le otorgara una credibilidad que, con el paso del tiempo, se transformaría en un vínculo amoroso prolongado por 4 años. Durante ese lapso, Leonardo terminó integrándose de lleno en la familia Triviño. Vivió temporadas en su domicilio, ocupando un cuarto contiguo al del hermano de Daniela y compartiendo la dinámica del hogar como un integrante adicional. Los padres de Daniela lo acogieron con cariño, pensando que se trataba de un joven cortés, laborioso y dedicado a su hija. No obstante, tras esa fachada correcta existían indicios de dominio que, con los años, se tornarían más notorios. Leonardo era posesivo, receloso del tiempo y los espacios de Daniela. Cuando ella procuraba progresar en el ámbito profesional o tomar determinaciones cruciales, él intervenía dirigiendo sus decisiones hacia opciones que la mantuvieran cerca. Lo ejecutaba con sutileza, bajo el pretexto de protegerla, pero su injerencia era cada vez más palpable. Su ambiente religioso también fomentaba esa conducta. Leonardo formaba parte de una congregación donde su hermana ejercía como pastora y él desempeñaba una función activa como guía de alabanza. Desde esa posición de autoridad, recibía constantes directrices por parte de su hermana, quien parecía influir no solo en su comportamiento, sino también en el vínculo que sostenía con Daniela. Esta dinámica originó fricciones profundas. Daniela, de carácter franco, comenzó a expresar discrepancias con ciertas prácticas de la congregación y con la actitud de su comunidad, generando discusiones recurrentes. Pese a los desacuerdos,
Ambos siguieron manteniendo contacto, incluso cuando la relación entró en crisis. Una discusión aparentemente trivial, originada por una observación del padre de Daniela, desencadenó un enfrentamiento agresivo. En solidaridad con Leonardo, Daniela optó por trasladarse provisionalmente a la vivienda de su abuela. Aunque procuraron solucionar sus diferencias, las tensiones en torno a la iglesia, las presiones familiares y la influencia de la hermana de Leonardo terminaron fragmentando la relación. El curso de la vida de Daniela se alteró cuando descubrió que estaba en estado de gestación. Todo ocurrió durante una breve etapa en la que ella y Leonardo Gañán Álvarez intentaron reanudar su relación tras una separación. En esos días coincidieron en un espacio que él había alquilado de forma transitoria, sin imaginar que aquel encuentro tendría repercusiones que marcarían sus días siguientes. Daniela continuó con su rutina habitual como siempre. Laboraba con responsabilidad, visitaba a su familia y sostenía un vínculo muy estrecho con su abuela. Fueron solo 2 meses después cuando, tras realizarse algunos análisis clínicos, comprendió el hallazgo. Ese día abandonó la clínica con una mezcla de asombro y reserva, sin compartir aún lo que había constatado. El jueves anterior a su desaparición, Daniela confirmó definitivamente su embarazo. Al día siguiente decidió comunicárselo a Leonardo. Sin embargo, lo que ella esperaba que fuera una conversación trascendental para ambos, terminó en una reacción imprevista. Leonardo no asumió la noticia con responsabilidad emocional ni con el respaldo que ella merecía. Ese mismo fin de semana, mientras Daniela compartía tiempo con su familia, Leonardo ya estaba tomando determinaciones que la joven nunca pudo prever. El domingo ambos coincidieron en un encuentro familiar. Aunque él acudió con aparente normalidad, su conducta llamó la atención. Se mostraba nervioso, distante, como si rehuyera cualquier diálogo profundo. Para Daniela, aquello no pasaba de ser una actitud peculiar. Para su familia fue apenas un detalle más de una tarde apacible. Lo que nadie conocía entonces era que Leonardo se estaba distanciando anímicamente y adoptando determinaciones que más adelante serían fundamentales dentro de la investigación. La noticia del embarazo, lejos de convertirse en un motivo de reflexión o madurez, se transformó en un detonante de conflictos y temores que él no supo gestionar. Para Daniela, ese bebé representaba un nuevo inicio para su familia. Más tarde sería una pieza dolorosa dentro de una historia que modificaría sus vidas de forma permanente. Al concluir el encuentro, Daniela retornó a la casa de su abuela, donde residía de modo temporal. Para ella, la noche transcurrió con normalidad. Se alistó para iniciar la semana laboral sin exteriorizar inquietud alguna. Pero al día siguiente, lunes 3 de septiembre, su rutina se interrumpió de manera abrupta. Daniela acudió a su empleo como de costumbre, pero según testimonios, ese día se le observó más intranquila de lo habitual. Aún así, no manifestó ni mencionó nada fuera de lo común. Al finalizar su jornada laboral, tomó un taxi para realizar un trámite personal y manifestó a su familia que no la recogieran, lo cual era infrecuente pero no alarmante. Fue al anochecer cuando todos se inquietaron. Mientras la familia conmemoraba un aniversario, Daniela no regresaba al hogar. No contestaba llamadas ni mensajes. Algo completamente opuesto a su forma de ser. Preocupados, comenzaron a comunicarse con amistades, colegas y cualquier persona que pudiera saber de ella. Intentaron contactar también a Leonardo, quien afirmó ignorar su paradero. La familia comprendió que la situación no era normal, por lo cual optaron por denunciar la desaparición. Con el transcurso de las horas se logró reconstruir una parte del trayecto que Daniela efectuó esa tarde, apoyándose en grabaciones de videovigilancia y declaraciones de testigos. Gracias a esto se pudo establecer que la joven bajó del taxi para ser recogida por un automóvil particular. Cuando los familiares localizaron al propietario del vehículo, él manifestó que ese mismo día se lo había cedido a Leonardo Gañán Álvarez, quien le indicó que requería efectuar un trámite apremiante y que no podía utilizar su propio auto debido a limitaciones de circulación. Esta revelación resultó fundamental, pues permitió verificar que Leonardo sí se desplazó durante la tarde en que Daniela se esfumó, a pesar de haber afirmado lo opuesto. Quienes lo observaron mencionaron que ella aparecía ansiosa mientras dialogaba con él en un sector del camino.
Esa sería la última vez en que alguien la avistó. La pesquisa inició de forma inmediata. Los parientes distribuyeron volantes, solicitaron ayuda y recorrieron diversos sitios tratando de conseguir información. Leonardo participó en algunas acciones, pero su conducta despertó recelo. Se mostraba anímicamente inestable, atento a cada movimiento de la familia y preocupado por conocer qué averiguaban. Aquello generó desconfianza y comenzaron a observarlo con mayor minuciosidad. El caso tomó un vuelco definitivo cuando una adolescente vinculada a Leonardo relató detalles alarmantes sobre los sucesos. Se lo comentó primeramente a una amiga del colegio quien, al ver las noticias sobre la ausencia de Daniela, comprendió que podía estar relacionado. Su progenitora se comunicó con los organismos de seguridad de forma urgente y esa información se transformó en el eje central de la indagación. La joven finalmente indicó el sitio en el que Daniela había sido abandonada, lo cual permitió a las autoridades hallarla 10 días después de su desaparición. El desenlace fue devastador para la familia Triviño, quien había vivido jornadas de zozobra aferrándose a la expectativa. Con el descubrimiento, la búsqueda concluyó, pero el camino hacia la verdad y la justicia apenas se iniciaba. De acuerdo con los reportes oficiales, Daniela fue atacada antes de ser trasladada al lugar donde fue localizada. La autopsia determinó que recibió un impacto contundente en el lado izquierdo del torso y que fue sometida a un episodio de sofocación. Sin embargo, el dato más estremecedor surgió del análisis forense. Daniela aún presentaba signos vitales cuando fue sepultada, lo que confirma que el desenlace mortal se produjo al quedar en esa condición dentro de la fosa previamente excavada. Tras el hallazgo del cuerpo de Daniela, la investigación adoptó una dirección irrevocable. Desde los primeros días de búsqueda ya existían indicios que señalaban a Leonardo como una figura central dentro del suceso. Su actitud inconsistente, su cercanía anterior con la familia y los datos que empezaban a surgir desde distintos ámbitos condujeron a las autoridades a concentrar su atención en él. Las pesquisas iniciales confirmaron que Leonardo había tenido acceso al vehículo empleado ese día y que, además, había mantenido contacto con Daniela en las horas previas a su desaparición. La versión que él proporcionó fue escueta y elusiva, lo que incrementó las sospechas. Paralelamente, la menor de edad ligada a él comenzó a ser un personaje determinante. Su testimonio preliminar fue crucial para ubicar el lugar exacto donde Daniela fue encontrada, aunque posteriormente ella procuró desdecirse. Aún así, la información que suministró fue suficiente para orientar la pesquisa. Durante esa fase, distintos organismos efectuaron interrogatorios, verificaron itinerarios, examinaron grabaciones de seguridad y reconstruyeron la cronología de los eventos. Descubrieron que la adolescente había realizado pedidos inusuales en días anteriores y que había sostenido conversaciones con Leonardo que contradecían la versión oficial. Con esos elementos, las autoridades pudieron establecer un vínculo directo entre ambos y el caso. La familia Triviño colaboró en cada etapa, aportando datos, aclarando circunstancias y ajustándose a los plazos del proceso legal. No obstante, también enfrentaron momentos complejos, cambios constantes de investigadores, líneas de indagación que se reiniciaban desde el principio y horas de declaraciones repetidas que hacían revivir el sufrimiento una y otra vez. Pese a ello, nunca dejaron de exigir que se dilucidaran los hechos. Durante el proceso surgieron rumores sobre la presencia de un tercer individuo implicado, una figura que nunca fue totalmente confirmada, lo que generó aún más interrogantes sobre la magnitud real del suceso. A pesar de estas incertidumbres, la línea jurídica principal se sostuvo en la responsabilidad directa de Leonardo y en la participación de la menor de edad. Finalmente, tras meses de trámites, declaraciones y reconstrucciones, Leonardo Gañán Álvarez fue llevado a juicio. Se allanó a los cargos sin ofrecer una versión integral de lo acontecido, y su defensa procuró acuerdos que evitaran un proceso más prolongado. Uno de los instantes cruciales fue la reconstrucción oficial de los hechos presentada por la parte acusadora. Allí se expuso la secuencia temporal del día en que Daniela desapareció. Se examinaron testimonios, registros de cámaras y el recorrido del automóvil prestado a Leonardo. También se presentaron las aportaciones iniciales de la menor de edad vinculada al caso, cuyo testimonio, aunque luego se retractó,
había permitido a las autoridades localizar el sitio en el que Daniela fue hallada. Durante el juicio, la menor mantuvo mutismo. Fue su representante legal quien habló por ella, recordando que su condición requería un manejo jurídico especial. Esa falta de declaración directa dejó numerosos vacíos que nunca pudieron llenarse. Sin embargo, sus primeras afirmaciones quedaron registradas y formaron parte del material evaluado por los investigadores. En cuanto a Leonardo, su intervención en el juicio fue restringida. Asistió a las audiencias pero evitó ofrecer una versión pormenorizada de lo ocurrido. Su postura fue distante, reservada y, en muchos momentos, silenciosa. En una de las sesiones, cuando se esperaba que brindara su testimonio, solo pronunció unas pocas palabras. Aseguró que no hablaría y que asumía su responsabilidad legal bajo los cargos que se le imputaban. Fue una manifestación breve que dejó sin respuesta muchas de las preguntas que la familia había anhelado escuchar durante meses. La familia también enfrentó presiones externas. En varias ocasiones escucharon que sería conveniente aceptar un acuerdo previo para evitar el juicio, e incluso llegaron a recibir comentarios inquietantes sobre la existencia de una posible tercera persona relacionada con los hechos. Nada de eso pudo confirmarse jurídicamente. Aún así, esos elementos alimentaron la sensación de que existían componentes del caso que nunca se conocerían en su totalidad. A pesar de estos obstáculos, el juicio progresó. Pasaron por la sala más de 30 testigos, vecinos, conocidos, peritos, funcionarios y personas cercanas a los involucrados. Cada uno aportó fragmentos que ayudaron a reconstruir el panorama general. Pero incluso con tantos testimonios, el juez señaló en una de las audiencias que no se había logrado acceder a una verdad completa, especialmente debido al silencio de los principales implicados. Para los familiares, esta etapa fue una de las más extenuantes. No solo enfrentaron la pérdida, sino también la frustración de no obtener respuestas íntegras. Hicieron todo lo que estuvo a su alcance, cooperaron con las autoridades, buscaron asesoría legal y asistieron con disciplina a cada sesión. Pero muchos cuestionamientos sobre motivaciones, decisiones previas y responsabilidades exactas nunca pudieron resolverse plenamente. Solo después de toda esta fase, el tribunal procedió hacia la determinación de la pena que correspondía aplicar. Con todo lo recopilado, el sistema judicial dictó una condena, 21 años y 8 meses para Leonardo por su responsabilidad en los hechos. Aunque este veredicto significó un progreso, la familia comprendió que numerosas interrogantes permanecieron sin respuesta. No obstante, la resolución judicial no dilucidó todas las dudas que emergieron a lo largo de la pesquisa, particularmente en lo referente a la posible implicación de otros individuos. Sugerida por distintas declaraciones pero nunca ratificada de manera oficial. Con el transcurso del tiempo, empezaron a circular informaciones de personas que aseguraban haber visto a Leonardo fuera del ámbito carcelario. Si bien no existía precisión sobre el estatus exacto de su situación legal más allá de la condena dictada. Estos avistamientos, mencionados por diversas fuentes, generaron incertidumbre respecto a su paradero actual y a las condiciones específicas en las que estaría cumpliendo o habría cumplido su pena. Para la familia de Daniela, la conclusión legal nunca representó una clausura anímica. Fue un trámite requerido, pero insuficiente dentro de una historia que transformó para siempre sus vidas. El juicio terminó, pero las reflexiones, las cicatrices y la búsqueda de tranquilidad persistieron más allá de la sala de audiencias. La desaparición y posterior fallecimiento de Daniela Melissa Triviño causaron una huella intensa en toda su parentela. Aunque han transcurrido los años, el sufrimiento sigue siendo una presencia constante que se expresa de distintas formas en cada uno de ellos. El padre de Daniela relata esos días como si hubiesen acontecido recientemente. Pese al paso del tiempo, la falta de su hija es un hueco que no se ocupa. Su esposa, una mujer resiliente y reservada, intenta conservar la compostura, pero él sabe que cada memoria la conmueve hondamente. En silencio, ella rememora instantes, diálogos y proyectos que su hija dejó inconclusos. También lleva consigo la pena de no haber podido estar a su lado en los últimos momentos de su existencia. La abuela materna, con quien Daniela sostenía un vínculo muy estrecho, nunca consiguió reponerse de la pérdida.
Con el tiempo, su bienestar emocional y corporal empezó a menguar hasta que finalmente falleció. Para la familia, su muerte estuvo directamente vinculada al dolor de haber perdido a su nieta, un impacto que nunca logró superar. Christian, el hermano mayor, experimentó el proceso de una manera diferente. Fue él quien debió realizar el reconocimiento de Daniela, una vivencia que imprimió una señal profunda en su vida. Desde aquel momento, adoptó una actitud más apartada y cautelosa. Aunque acompañó a su parentela, en múltiples ocasiones necesitó distanciarse para manejar la aflicción a su modo, evitando diálogos o situaciones que pudieran reavivar la tragedia. Pese a todo lo acontecido, la familia se ha conservado unida. Han aprendido a sostenerse mutuamente en los silencios, a honrar los ritmos de cada integrante y a edificar nuevas rutinas sin dejar de recordar a Daniela. No existe jornada en que no la evoquen, pero han conseguido hallar momentos de sosiego mediante el afecto, la memoria y la certeza de que su relato debe seguir siendo narrado. El suceso de Daniela Melissa Triviño muestra cómo un vínculo que parecía firme y próximo a su familia terminó transformándose en una historia definida por la manipulación, las determinaciones precipitadas y la carencia de compromiso emocional. La pesquisa, las múltiples líneas de investigación y la posterior condena de Leonardo Gañán Álvarez dejaron en claro que, si bien la justicia intervino, aún existen componentes que nunca pudieron ensamblarse por completo. Sin embargo, el caso permanece como un recordatorio de la relevancia de observar las señales tempranas y de no minimizar alteraciones de conducta que puedan intensificarse con el tiempo. Gracias por acompañarnos en este segmento. Si valoras este material y deseas que más personas conozcan estos sucesos, te invitamos a dejar tu like, suscribirte y comentarnos desde donde nos sigues. Tu respaldo nos ayuda a continuar indagando y difundiendo historias que no deben caer en el olvido. Y bien, apreciado espectador, aquí culmina la narración del caso criminal del día de hoy. Me interesaría enormemente conocer tu perspectiva, así que te solicito que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto hacia la víctima y su familia. Podemos analizar, pero siempre con la consideración que todos merecemos. Te recuerdo que te suscribas y dejes un like para hacerme saber que mi labor es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.